Hey, ¿qué tal, amantes de la barbería? Les habla Davis. A este amigo le vamos a hacer un sumario en B paso a paso. Quédate hasta el final para que veas el resultado. Aquí vamos a hacerle lo que es la B. Y vamos a hacerle lo que son dos garras, dos líneas allí en el lateral derecho. El primer paso es agachar la cabeza bien, calibrar nuestra máquina a la 0 y voltearla. La abrimos y hacemos el primer corte, como pueden verlo allí. Este amigo quiere la B un poco ancha, así que de esa manera se lo vamos a dejar. Colocamos esa parte allí, como podemos ver, y arrastramos de una vez el excedente que queremos quitar. Allí tenemos ya marcada lo que es la B, ¿cierto? Allí la tenemos bien definida. Ahora, para definirla un poco mejor, utilizamos el trimmer para marcarla. De esa manera va a quedar más limpio el corte y va a resaltar más la B por encima del resto del corte. Colocamos el trimmer, lo volteamos y de esa manera vamos quitando lo que es el excedente de la máquina. Ahí lo tenemos ya en B. Vean que la tenemos, ya la empezamos a marcar. Ahora vamos a hacer una caída. Pueden hacerlo con la máquina volteada o con la 0 de una vez. Yo prefiero hacerla con la máquina marcada a la 0 a ambos lados, como podemos ver. Una vez que tenemos toda nuestra guía allí marcada, quitamos el excedente con ello y luego vamos a ver cómo seguimos volteándola, o puedes hacerla de esa forma. Quitamos toda esa parte que ya tenemos la B definida y queremos que vamos a limpiar para tener nuestra área bien despejada. El mismo paso que hicimos del lado izquierdo lo hacemos del lado derecho igualmente. Volteamos nuestra máquina, quitamos el excedente. Los mismos pasos que realizamos en el lado derecho lo vamos a hacer igualmente del lado izquierdo. Ahí estamos quitando el excedente con la máquina. Les recomiendo utilizar una máquina de cables, ya que tienen un poco más de fuerza a la hora de hacer estos cortes precisos también. Aunque las máquinas inalámbricas también pueden hacerlo, pero sería genial que lo compraras. Ahora, este paso con el trimmer queremos es darle un poquito mayor de pulido, solamente allí. Lo vamos a dejar allí un dedo más abajo de donde subimos la 0. Noten, pero en la parte de la B sí la subimos hacia arriba, para que de esa manera quede más pulida y el brillo se concentre en la B. Suscríbete al canal y dale like, compártelo y déjame en los comentarios qué te ha parecido este corte de cabello en B y qué otros tutoriales te gustaría ver en el canal. Allí quiero que vean cómo estamos limpiando todo de esa forma. Vamos a ir viendo cómo vamos a hacer nuestro sombreado en B. El siguiente paso que vamos a hacer es pasar el peine número 1 palanca abierta. Vamos a pasar nuestra número 1 palanca abierta en estilo cuchareo para que puedan ver cómo vamos a hacer este sombreado. Ven que esa punta que está allí, hasta ahí vamos a llegar para que de esa forma podamos llegar a sombrearla hasta allí y no subirla más la B, ya que el cliente la quiere un poco ancha. Entonces a mí me gusta dejar ese bordecito. El siguiente paso es el peine trampa o el 1,5. Ahí empezamos a pasarlo más arribita de donde subimos lo que fue el peine número 1 palanca abierta. Y de esa manera pueden ver cómo se van borrando las líneas. Ahora con la 0 palanca
abierta en esa zona. A mí me gusta empezar de la parte de atrás hacia adelante porque ya sé que es lo que necesito borrar y solamente nos quedamos allí en esa zona. Abajo no lo subimos tanto. Vean que estamos utilizando lo que son las esquinas. Ahí estamos con la 0.5 y vean que ya la conexión que hicimos de la B ya está terminada. Ahora con el peine número 2, palanca hacia arriba, vamos a quitar esos excedentes allí. El siguiente paso que queremos hacer es con el peine 316 o el peine trampa en esa partecita oscura que está allí. Y vean cómo estamos incluso sosteniendo la cabeza del cliente para tener nosotros mayor control, ya que se pueden mover mucho. Este sombreado es bastante fácil. Ahora bajamos la palanca, la subimos, perdón, y estamos bajándola para que de esa forma tener el corte que deseamos. Ahora colocamos el cliente de frente para marcar o entremarcar la frente o el cerquillo. Ven que acá tiene una cicatriz. Entonces, para no meterla a tanto, vamos a dejarla hasta ese bordecito, hasta donde empieza la cicatriz. Si quieres ver cómo marco la frente, arriba te voy a dejar en la caja. Te voy a dejar un video para que puedas observar cómo marco la frente con el trimmer. Ahí estamos dando, tenemos un poquito de cuidado ya que no queremos meter un poco más el trimmer, ya que tiene una cicatriz allí. Vamos a dejar que le crezca un poco más el cabello para disimular lo que tiene allí, esa cicatriz. Y lo tenemos. Ahora con la Gillette o la navaja pasamos en esa zona que queremos. Y allí siempre lubricamos esa zona ya que es un poco más delicada. Y acá el cliente tiene un poco de granos, de espinilla, y no queremos cortarlo. Por eso lubricamos bien la zona, estiramos la piel, que es esencial, para de esa manera no cortarlo. Ahí vamos a darle el bordecito a lo que es el corte. Miren, con la esquinita de la Gillette, ahí le damos, vean cómo está quedando. ¡Hey! Suscríbete a este canal para que sigamos creciendo y conociendo más de esta maravillosa arte de la barbería. Dale suscríbete, campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subo un tutorial más. Ahí vean, seguimos repasando y siempre estiramos la piel. Vean cómo se ve el fade desde esta perspectiva. Ahora con el número 3 subimos un poco para de esa forma dejarlo un poco más oscuro allí. Vean cómo se ve en la parte de la B, donde ya hemos terminado el corte a lo que nos hace falta. Ahí vamos a aclarar un poco más la B. Vamos a aclarar un poco más para que no se vea tan cargada, tan oscura, para que resalte un poco más. Utilizamos el peine 3 como acabamos de ver. Ahora con el número 2, solamente en esos bordes, en la parte de abajo, no subimos. Y vean que queda más prolija, más limpia y realza un poco más la B. Ahora con el peine trampa 316 solamente en las esquinas. Aquí el amigo quería un pequeño diseño, unas garras, 2 líneas, como ustedes la quieran llamar. Ahí se las marcamos también. Recuerda suscribirte al canal, dejarme un comentario de lo que te ha gustado o lo que veas que pueda seguir mejorando. De esa manera agradecería tu participación dinámica en los comentarios. Recuerda que te habla tu amigo Davis, un barbero venezolano viviendo en Ecuador. ¿Por qué marcamos lo que son esas líneas antes de hacer el sombreado? Ya que de esa manera va a quedar más oscuro
lo que queremos que resalte, lo que son esas líneas, ese diseño. Vean que el mismo paso lo que hicimos allá, pasamos lo que es la 1 palanca abierta, la 3/16 y empezamos a hacer lo que es el cerquillo. Vean cómo está aquí, ahí le hacemos lo que es la caída. Estiramos la piel como ya les mencioné, ya que tiene un poco de granos, para así no cortar y lastimar la piel. Vean la curvita que hacemos, siempre con la esquina de la máquina, de la navaja. Ahí pulimos un poco más las dos garras, esos diseños. Acá en esta parte del Ecuador se está colocando en tendencia estas dos garras. No sé en tu país qué está de moda en este momento. Déjame en los comentarios qué se está utilizando en tu país, lo agradecería mucho, y así poder suministrarle esa tendencia que está en tu país aquí en Ecuador. Ahí como pueden ver, tenemos lo que es la parte B. Aquí estamos humedeciendo el cabello, ya que él no se quiere cortar nada arriba. Empezamos a humedecer el cabello, le colocamos una liga y de esa manera tenemos ya el corte bien realizado. Ven que le hicimos también unos diseños allí en las cejas, en ambos lados, y ahí lo tenemos para que marque la diferencia según su corte de cabello. Ahí estamos haciendo algunos retoques, viendo a ver qué nos falta. Siempre limpiamos para que cuando el cliente esté ya listo para levantarse, esté a gusto y podamos darle el mejor servicio. Aquí tenemos este nuevo corte. Este corte en B, sombreado. Seguimos disfrutando de este corte. Aquí tenemos lo que es el diseño que le hicimos. Puedes seguirme en mis redes sociales o en Instagram como davis.barber. Ahí también estamos subiendo contenido y de esa manera seguir creciendo. Recuerda suscribirte, darle like, comentar y se despide Davis Barber, un barbero venezolano viviendo en Ecuador. Nos vemos en el próximo video. Recuerda decirme que está en tendencia en tu país y así yo poder seguir mejorando y ofrecerle mejor calidad acá en Ecuador.